Buenas, mi nombre es César Bustamante y el día de hoy les voy a dar la prepa correspondiente al tema de regulación de la respiración, el cual es un tema de vital importancia tanto para su parcial como para el final e incluso para algunas materias que verán en el futuro de la carrera. Ok, hablando sobre las funciones de respiración, sabemos que nosotros respiramos para mantener valores adecuados de los gases sanguíneos y de esta forma cubrir las demandas metabólicas tanto de oxígeno como eliminar el CO2 de nuestro cuerpo. Pero además de esto, la respiración juega un papel fundamental en el proceso de regulación del equilibrio ácido-base, que se da en base a la relación que existe entre el dióxido de carbono y la producción de hidrogeniones, cosa que explicaremos más adelante. La respiración además es un proceso que es automático, rítmico y está regulado por el sistema nervioso central, pero además de eso también puede estar bajo control voluntario, en el cual nosotros podemos decidir en qué momento respirar, a qué ritmo, en qué profundidad, entre otras cosas. Pero la regulación que toma el sistema nervioso central sobre la respiración permite la generación y mantenimiento de un ritmo y además de esto modular ese ritmo en base a variaciones del entorno a través de un costo mínimo, es decir, generando el menor esfuerzo necesario para producir la respiración. Y además de eso también va a integrar los estímulos periféricos, ya sean mecánicos y químicos, con estímulos centrales que se generan en el hipotálamo y la amígdala. Todo esto para controlar el ritmo de la ventilación. Y además de esto, evidentemente va a intervenir en el reclutamiento de los músculos respiratorios para generar el proceso respiratorio, como ya sabemos. Entonces tenemos una señal que viene de la corteza y también puede recibir aferencias de quimiorreceptores y mecanorreceptores y eso va a enviar unas señales a un centro respiratorio que se encuentra en el bulbo, que envía unos impulsos nerviosos a la médula y de ahí hacia los músculos respiratorios que entonces van a producir una fuerza y un desplazamiento para permitir la ventilación y que el aire entre, llegue a nivel de la barrera alveolo-capilar y se produzca la difusión tanto de oxígeno y la remoción de CO2 de nuestro cuerpo. Ok, ahora hablando de los centros respiratorios son un grupo de células nerviosas que se encuentran a nivel del tronco encefálico, que se encargan de regular la respiración y además de esto también coordinar la actividad de todos los músculos que intervienen en la respiración. Y tenemos que se dividen en dos, los centros respiratorios vulvares, que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, y los centros respiratorios pontinos, que se encuentran a nivel de la protuberancia o puente, donde tenemos que los centros respiratorios vulvares se dividen en el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Y lo importante de acá que tienen que saber es que estos se van a encargar de generar el ritmo respiratorio. Luego tenemos los centros respiratorios pontinos, que se encuentran, como ya mencioné, a nivel de la protuberancia o puente, que son el centro neumotáxico y el centro apnéustico. Y estos se van a encargar es de la modulación respiratoria. Entonces, importante diferencia que se lleven que los centros respiratorios vulvares se encargan del ritmo respiratorio y los pontinos se encargan de modular esa respiración. Y aquí podemos observarlo, el centro neumotáxico, el centro apnéustico, que son entonces los centros respiratorios pontinos, y el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Ok, ¿cuáles son los mecanismos nerviosos que regulan la respiración? Como ya sabemos, los centros respiratorios del bulbo raquídeo y de la corteza van a controlar la actividad de las neuronas motoras que se encargan de la respiración. Y podemos tener dos tipos de controles, un tipo de control voluntario y automático. El voluntario es cuando tenemos apneas, hiperventilación o hipoventilación a voluntad, es decir, cuando decidimos dejar de respirar por un momento, cuando decidimos respirar más rápido o respirar más lento por nuestra propia voluntad. Y además de eso, también en los casos cuando hay cambios en la respiración, por lo menos cuando hablamos, reímos, lloramos, cantamos, entre otras cosas. Y este control va a provenir de los centros superiores en la corteza cerebral, que es lo que observamos acá. De la corteza cerebral salen unos centros superiores que entonces van a controlar directamente por las vías corticoespinales a nivel de las neuronas motoras espinales, como esos movimientos respiratorios que realizamos en ese momento. Luego tenemos el control automático, que es el que se produce a nivel de los grupos respiratorios vulvares, donde entonces existe un grupo de células marcapasos que van a descargar tanto de manera espontánea y cíclica, rítmica, una actividad nerviosa para estimular dichas neuronas, que es lo que observamos acá. Entonces, tenemos el control voluntario que viene de la corteza directamente hacia las neuronas motoras y el centro respiratorio vulvares que entonces tienen células marcapasos que descargan de forma espontánea y cíclica, que es lo que nos permite entonces respirar de forma automática. Y todos estos centros a su vez van a estar bajo el control de unas aferencias periféricas, que es un factor que va a modular entonces nuestra respiración, que es lo que observamos acá. Estas aferencias periféricas van a llegar a los centros respiratorios pontinos, que como ya mencioné se encargan de modular la respiración y entonces van a actuar sobre los centros respiratorios vulvares para, en base a esas aferencias, generar un patrón ventilatorio. Además de eso, nos es importante destacar que a nivel de los centros respiratorios vulvares, como ya les dije, es un control automático, se tiene una respiración básica que entonces va a ser modulada por el centro respiratorio continuo y que son reguladas a su vez por las aferencias de la periferia. Ahora vamos a hablar sobre los centros respiratorios vulvares, que se tratan de dos agregaciones bilaterales de neuronas que se distribuyen en el bulbo raquídeo y están bajo el control de los centros pontinos. Y estos se encargan de generar un ritmo respiratorio en reposo que es independiente de estímulos externos y además de esto controlan la generación, amplitud y velocidad del ritmo respiratorio. Entonces, como vemos,
la función principal de este es generar un ritmo respiratorio en reposo, porque ya les dije, posee unas células marcapasos que descargan de forma rítmica y espontánea. Entonces, está formado por dos grupos respiratorios. Tenemos el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Entonces, empezando primero con el grupo respiratorio dorsal, es importante destacar acá que comparte ubicación con el núcleo del tracto solitario, pero lo verdaderamente importante y quiero que se lleven es que se encarga, como ya les mencioné acá, de generar el ritmo respiratorio en reposo, es decir, la respiración normal o tranquila, mediante la actividad espontánea y cíclica de las neuronas marcapasos, que es lo que les expliqué anteriormente. Y además de eso, genera señales que van a inhibir a las neuronas expiratorias durante la expiración, porque evidentemente al momento de realizar la inspiración, queremos que estas neuronas que se encargan de la expiración estén desactivadas para poder realizar la inspiración de la mejor forma. Además de eso, es una estación de procesamiento e integración de la información aferente periférica que puede alterar entonces el patrón espontáneo de la respiración, es decir, información que venga de la periferia puede generar una alteración en este patrón espontáneo y producir entonces un patrón ventilatorio distinto a lo que tenemos en reposo. Y lo importante, otra cosa que quiero señalar acá, es que el grupo respiratorio dorsal está constituido exclusivamente por neuronas inspiratorias, que solo posee actividad inspiratoria, valga la redundancia, porque si solo está compuesto por neuronas inspiratorias, solo va a realizar entonces la actividad inspiratoria. Y establece una conexión con el grupo respiratorio ventral, que es algo que explicaré a continuación, y actúa principalmente sobre el diafragma y los músculos intercostales externos, que son los músculos que participan entonces en la respiración en reposo. Entonces, importante se lleven de acá que el grupo respiratorio dorsal se encarga del ritmo respiratorio en reposo por la actividad de las neuronas marcapasos y que está constituido exclusivamente por neuronas inspiratorias, es decir, que solo participa en la inspiración. Luego tenemos el grupo respiratorio ventral, que está conformado por varios grupos celulares localizados en 3 regiones, que son el complejo de Bötzinger, el núcleo ambiguo y parambiguo y el núcleo electroambiguo. En verdad esto no se lo tienen que saber, yo nunca lo he escuchado que lo hayan preguntado, por lo menos el complejo de Bötzinger lo volví a escuchar en farmacología, pero no es algo así tan importante si tienen que saber el nombre. Bueno, lo importante que quiero que se lleven de acá es que, a diferencia del grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral está constituido tanto por neuronas inspiratorias y expiratorias y se encarga de controlar la respiración máxima, es decir, la inspiración y expiración máximas o forzadas. Entonces, ahí tiene una diferencia con el grupo respiratorio dorsal, es que este se va a encargar de controlar la respiración máxima. Y además de eso, obviamente, como ya sabemos, se va a encontrar inactivo durante la respiración normal y se activa cuando incrementan las demandas de la ventilación y se excede la capacidad ventilatoria del grupo respiratorio dorsal, es decir, produciendo un aumento de la ventilación. Como ya sabemos, bueno, como el grupo respiratorio dorsal se encarga de la respiración normal, es evidente que este grupo, que es para la respiración máxima, va a estar inactivo durante eso. Pero cuando se incrementan demandas de ventilación, entonces se va a activar, lo que va a llevar a un aumento de la ventilación. Importante también es que solo va a recibir aferencias del grupo respiratorio dorsal y que no recibe señales nerviosas de los receptores periféricos ni centrales, sino que esas aferencias van a llegar a nivel del grupo respiratorio dorsal y de ahí va a enviar la información hacia este grupo respiratorio ventral. Y obviamente va a generar señales que van a inhibir las neuronas inspiratorias durante la expiración, porque como ya les mencioné, si estamos expirando no queremos que haya neuronas inspiratorias activas durante ese momento. Y a diferencia del grupo respiratorio dorsal, este va a actuar sobre más músculos, ya que involucra una respiración que requiere la activación o la estimulación de más músculos. Entonces tenemos que actuar sobre el diafragma y los músculos intercostales externos como el grupo respiratorio dorsal, pero además de eso va a actuar sobre los músculos accesorios de la inspiración y los músculos expiratorios, que se tratan de entonces los abdominales e intercostales externos. Entonces, importante diferencia: grupo respiratorio dorsal, sabemos, está formado por neuronas inspiratorias solamente y participa en la respiración normal y en reposo. Y el grupo respiratorio ventral está constituido por los dos tipos de neuronas, tanto inspiratorias como expiratorias, y participa entonces en la respiración máxima. Y además de eso, involucra la activación de más músculos para poder entonces realizar esa respiración, y se activa cuando hay incremento en las demandas de ventilación que exceden la capacidad de ese grupo respiratorio dorsal, que como sabemos está limitado a una respiración más en reposo. Ok, ahora vamos con la actividad del grupo respiratorio dorsal mediante algo que se llama la rampa inspiratoria, lo cual es súper importante, que suele ser pregunta de examen, y entonces trataré de explicarlo de la forma más sencilla para que logren entenderlo y puedan sacar estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una estimulación del grupo respiratorio dorsal, se va a generar una señal inspiratoria en forma de rampa, que no es más que la representación de la activación progresiva de unas neuronas inspiratorias. Entonces, dividiéndolo en fases, primero empezando con la inspiración, tenemos que entonces va a haber una activación progresiva de esas neuronas inspiratorias que va a depender el tamaño de la rampa del número de neuronas activadas y de los impulsos nerviosos que generan que aumenten esas neuronas activadas con el tiempo. Y a un mayor número de neuronas inspiratorias que se activen, se va a manejar un mayor volumen pulmonar, que es lo que representa esta gráfica de acá arriba.
Entonces, como vemos, aumento de las neuronas inspiratorias, aumenta el volumen. Y esto se logra mediante una contracción creciente del diafragma y un aumento progresivo de ese volumen pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar un punto que esa rampa inspiratoria va a llegar a un valor umbral que corresponde al volumen corriente, que es, como sabemos, en personas normales por lo general es de 500 mililitros, y esto va a producir la estimulación de unos receptores de estiramiento del pulmón, que mediante el nervio vago van a enviar a una señal hacia unas neuronas que se llaman neuronas de fase de apagado de la rampa inspiratoria, que entonces producen una desconexión de la rampa inspiratoria y el inicio de la expiración. Entonces lo que observamos acá, hay un aumento de las neuronas inspiratorias activadas, llega a un valor umbral de volumen corriente y se produce la estimulación entonces de esas neuronas de fase de apagado que llevan a la desconexión de la rampa y dan consecuentemente el inicio de la inspiración, perdón. Entonces, como una segunda fase tenemos la postinspiración, que entonces sería ese momento en el que las neuronas de la fase de apagado desconectan la rampa y entonces hay una contracción muscular decreciente y el diafragma se relaja. Y da paso al inicio de la expiración, que puede ser pasiva o activa. En el caso de que sea pasiva, como ya sabemos, va a depender del retroceso elástico del pulmón y de la pared torácica. Y en este caso, al ser pasiva, como ya sabemos, el grupo respiratorio dorsal interviene en la respiración en reposo, entonces solo va a intervenir el grupo respiratorio dorsal en la respiración pasiva y no hay una actividad neuronal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la expiración se realiza de forma activa, va a, obviamente, haber un reclutamiento de las neuronas expiratorias que se encuentran entonces en el grupo respiratorio ventral y eso activa los músculos expiratorios. Y luego de la expiración va a llegar un momento en el que se va a cesar la inhibición de esas neuronas inspiratorias y entonces se reinicia el ciclo y vuelve a iniciarse una inspiración sucesiva. Entonces, recapitulando, sabemos mayor número de neuronas activadas, son mayores volúmenes, y llega un valor umbral que corresponde al volumen corriente, se estimulan receptores de estiramiento, se activan las neuronas de fase de apagado de la rampa y se desconecta la rampa para dar paso a la expiración y luego de que se cesa la inhibición, inicia una nueva inspiración. Entonces, para hacerlo más sencillo y entenderlo mejor, ¿por qué es importante esto? Porque esta rampa inspiratoria se puede modular, porque presenta dos características que van a estar sujetas a control que permiten entonces la modulación de esta rampa, que son tanto el punto de desconexión de la rampa como la velocidad de aumento de la señal, que entonces lo que van a hacer es determinar tanto el volumen como la frecuencia. Entonces, en el caso del punto de desconexión de la rampa, sabemos que si la rampa, en vez de llegar hasta acá, interrumpirse y llegar a la expiración, se interrumpe antes, eso va a hacer que haya una menor duración de la inspiración. Se reclutan menos neuronas y ¿qué pasa si se reclutan menos neuronas? Va a haber un menor volumen de llenado del pulmón. Pero además de eso, si la inspiración dura menos, la expiración también va a durar menos. Entonces eso lleva a que en vez de ser así y realizar por lo menos en este caso 2 inspiraciones, en este caso si se desconecta antes, se hace la inspiración acá, se hace una nueva inspiración, se hace la expiración acá, se hace una nueva inspiración, en vez de ser 2 van a ser 3 inspiraciones en este caso. Entonces, si hay una desconexión temprana de la rampa que hace que dure menos la inspiración y consecuentemente menos la expiración, va a llevar a un menor volumen, es decir, una respiración más superficial y a un aumento de la frecuencia, es decir, una respiración superficial y rápida. Pero en el caso del otro parámetro, que es la velocidad de aumento de la señal, si se aumenta la velocidad de aumento de la señal, valga la redundancia, va a llevar a una activación de las neuronas inspiratorias que se van a activar de forma más rápida. En vez de ser así como esta pendiente, va a ser una pendiente como más pronunciada. Es decir, se activan la misma cantidad de neuronas, pero de forma más rápida. Lo que lleva entonces, si se activan las neuronas más rápido, a un llenado más rápido de los pulmones. Pues ya sabemos, depende de la cantidad de neuronas inspiratorias activadas. Entonces, si se activan más rápido, va a llevar a un llenado más rápido. Y entonces, esto hace que se alcance el mismo volumen, porque igual se va a desactivar en un valor umbral, que es el volumen corriente, pero con menos tiempo, es decir, un aumento en la profundidad de la respiración, es decir, se respira más rápido el mismo volumen, y eso lleva, obviamente, si se respira más rápido el mismo volumen, va a llevar a que también haya un aumento de la frecuencia respiratoria, y entonces esto es lo que lleva a que se produzca una respiración forzada, como en el caso cuando hacemos ejercicio, es decir, vamos a respirar más profundo y más rápido. Ok, entonces esto que acabo de explicar es importante porque justamente los centros respiratorios pontinos van a intervenir sobre esta rampa inspiratoria. Entonces, los centros respiratorios pontinos son centros nerviosos que son antagónicos, es decir, que tienen acciones opuestas y se encargan de modular la actividad respiratoria rítmica. Entonces, primero hablando sobre el centro neumotáxico, este va a estar ubicado en la porción superior de la protuberancia y lo importante de esto es que este va a inducir el cese de la fase inspiratoria, es decir, va a desconectar la rampa inspiratoria, lo que determina entonces la profundidad y la frecuencia de la respiración. ¿Y cómo hace esto? Inhibiendo el grupo respiratorio dorsal, como sabemos que es el que se encarga de la respiración en reposo, y entonces al inhibirlo hace que la duración de la inspiración sea limitada y lleva consecuentemente a un aumento de la frecuencia respiratoria. Como sabemos, si se desconecta la rampa antes, la inspiración dura menos y la frecuencia respiratoria va a ser mayor. Entonces, cuando esté activo, evidentemente la respiración va a ser entonces menos profunda porque la duración de la inspiración está limitada y a una mayor frecuencia.
¿Y esto con qué función se hace? Porque esto se encarga de evitar la hiperinsuflación pulmonar. Es decir, cuando hay un aumento en la distensión pulmonar, él va a responder para evitar que se siga expandiendo los pulmones y entonces se expire ese volumen que se está en ese momento en los pulmones. Y además de eso va a responder a otros estímulos, como puede ser la hipercapnia y la hipoxia también. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Que cuando tenemos el centro neumotáxico inhibido, la fase inspiratoria va a durar más y la frecuencia respiratoria va a ser menor porque no está inhibiendo. Pero en el caso de que esté activo, entonces va a inhibir el grupo respiratorio dorsal y la fase inspiratoria va a ser menor y la frecuencia respiratoria va a ser mayor. Entonces, ya que se trata de los centros respiratorios continuos, se tratan de dos centros nerviosos que son antagónicos, él va a inhibir a su contraparte, que es el centro apnéustico. Entonces, ahora hablando del centro apnéustico, está ubicado en la porción inferior de la protuberancia y este va a estimular la inspiración, es decir, le confiere una máxima profundidad y duración a la misma. ¿Y esto cómo lo hace? Si el otro inhibe el grupo respiratorio dorsal, este lo va a estimular, generando inspiraciones prolongadas con un incremento del tiempo expiratorio que se alternan de expiraciones breves, es decir, con una menor fase inspiratoria. Entonces, si este centro apnéutico está inhibido, no va a haber estimulación de esto, la fase inspiratoria va a durar menos y la fase expiratoria va a durar más. Entonces, ¿qué es la característica de la estimulación de este centro? Que va a generar una respiración con una fase inspiratoria muy prolongada y por ende la fase inspiratoria va a ser muy corta y brusca para responder a esta fase inspiratoria que es muy prolongada. Y bueno, como ya sabemos, ya que son centros antagónicos, él va a inhibir a su contraparte, que es el centro neumotáxico, y el estímulo de la insuflación, que entonces es lo que estimulaba al mismo centro neumotáxico. Antes de pasar a la siguiente elemento, vamos a hacer una pequeña corrección, porque yo dije que él inhibe el centro neumotáxico, lo cual es verdad, y también es inhibido por el centro neumotáxico, pero él es inhibido también por el estímulo de insuflación, porque evidentemente si el pulmón se expande mucho, no nos conviene seguir realizando inspiraciones prolongadas. Entonces este estímulo de insuflación lo que hace es inactivar este centro y permitir entonces la activación del centro neumotáxico, que es el que va a cesar esa fase inspiratoria. Entonces es importante que se lleven de acá que el centro neumotáxico es el que va a inducir el cese de la fase inspiratoria mediante la inhibición del grupo respiratorio dorsal. Y entonces cuando está activo va a hacer respiraciones menos profundas y a mayor frecuencia para entonces modular la respiración en casos de distensión pulmonar, en casos de hipercapnia, cuando hay un aumento del CO2 a nivel de la sangre, entonces requerimos barrer más rápido el CO2 y entonces eso se hace mediante una respiración a una mayor frecuencia, es decir, una hiperventilación, y la hipoxia cuando hay una disminución en la oxigenación de los tejidos, entonces requerimos respirar más rápido para poder aumentar el oxígeno y que el oxígeno pueda llegar a nivel de los tejidos. Y luego el centro apnéutico, como ya sabemos, entonces va a estimular la inspiración con respiraciones más profundas y prolongadas, y entonces esto hace que esta fase inspiratoria sea más prolongada y se respire a un mayor volumen, y la fase inspiratoria, como tiene menos tiempo, va a ser más corta y de forma brusca, entonces en base a los estímulos o aferencias periféricas que lleguen. Entonces aquí tenemos un esquema que resume justamente eso. Entonces tenemos que las aferencias periféricas pueden llegar a nivel de la protuberancia, del centro neumotáxico y del centro apnéutico, y en base a los requerimientos del organismo se puede estimular entonces el centro neumotáxico para hacer respiraciones a una mayor frecuencia, y al centro apnéutico cuando se quieren hacer respiraciones más profundas. Y bueno, obviamente la mayoría de las aferencias van a llegar al grupo respiratorio dorsal, que justamente es el lugar donde se integran muchas de estas señales, tanto del centro neumotáxico y apnéutico o directamente de las aferencias periféricas mediante estos nervios que tenemos acá, y que entonces se va a encargar de modular esa respiración, ya sea mediante la activación del mismo o inactivación del mismo por los centros de la, pontinos, o mediante la estimulación del grupo respiratorio ventral, que entonces va a reclutar a neuronas expiratorias que van a permitir la participación de otros músculos, como ya mencioné anteriormente, y entre ellos también están los músculos de la vía aérea superior, que son los laringios y los faringios. Y bueno, obviamente, como ya sabemos, el grupo respiratorio dorsal tiene unas neuronas marcapasos que dan de forma rítmica, y que entonces en base a aferencias se pueden cambiar esta descarga rítmica y espontánea de las neuronas marcapasos, y entonces se modula en base a las aferencias periféricas que requieren entonces una modulación. Ejemplo, cuando tenemos entonces una hiperinsuflación, vamos a estimular se va a estimular el centro neumotáxico para inhibir el centro apnéutico, que entonces favorece la inspiración, y este lo que hace es cesar la inspiración para evitar justamente entonces siempre es hiperinsuflación pulmonar, como tenemos en ese ejemplo. Y también en base a otras señales que vienen de los quimiorreceptores, que es algo que explicaremos a continuación, que entonces va también a regular la descarga a nivel de estos centros, a nivel del bulbo raquídeo, que bueno, también, que las señales provienen de los centros a nivel del
de la protuberancia o del puente, como ya sabemos. Ok, entonces una vez hemos explicado cómo se regula esta función respiratoria, tenemos que hablar de los estímulos que provienen de la periferia que se encargan de modular o variar esta función respiratoria. Que entonces para eso tenemos que hablar de los quimiorreceptores, que como lo dice su nombre son receptores que van a responder a estímulos químicos, como pueden ser entonces la presión de oxígeno, la presión de CO2 y la concentración de hidrogeniones o el pH. Y van a existir dos tipos de quimiorreceptores, que son los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Entonces, empezando primero con los quimiorreceptores centrales, estos van a estar localizados a nivel del bulbo raquídeo, próximos al grupo respiratorio dorsal, que es lo que sabemos acá, tenemos el quimiorreceptor y está muy próximo a nivel del bulbo raquídeo del grupo respiratorio dorsal. Y estos van a ser sensibles, por favor, esto es importante que se lo aprendan porque esto siempre lo preguntan, a los cambios en la concentración de hidrogeniones del líquido cerebroespinal. Es decir, un aumento de las concentraciones de esos hidrogeniones a nivel del líquido cerebroespinal va a producir una estimulación de quimiorreceptores y la estimulación de los quimiorreceptores, el estímulo al que va a producir es un incremento de la ventilación, por algo que voy a explicar a continuación. Y estos, bueno, evidentemente como requieren un incremento de la ventilación, cuando se van a activar, van a estimular al grupo respiratorio dorsal. Importante, porque esto los diferencia de los quimiorreceptores periféricos, estos no van a ser sensibles a los cambios en la presión de oxígeno. Él solo va a responder a los cambios en la concentración de hidrogeniones del líquido cerebroespinal. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? El líquido cerebroespinal, que tenemos aquí, o el líquido cefalorraquídeo en este caso, va a estar separado de la sangre por la barrera hematoencefálica, la cual es muy selectiva para el paso de gases y sustancias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ella es muy permeable al CO2 y es relativamente impermeable a los hidrogeniones y al bicarbonato. Entonces, ¿cómo es que entonces los hidrogeniones aumentan a nivel del líquido cefalorraquídeo y producen estimulación de los quimiorreceptores, ya que es permeable al CO2? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como es permeable al CO2, el CO2 va a difundir libremente a través de la barrera hematoencefálica. Y aquí va a ocurrir una reacción de hidratación del CO2, que es esto que observamos acá. El CO2 va a interactuar con el agua y mediante una enzima que es la anhidrasa carbónica va a producir ácido carbónico, que entonces se va a después a separar en hidrogeniones y bicarbonato. Y entonces estos hidrogeniones son los que estimulan a los quimiorreceptores centrales. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si tenemos una mayor presión arterial de CO2, va a haber una mayor estimulación de la ventilación porque justamente ese CO2 va a difundir libremente a través de la barrera hematoencefálica y al hidratarse con agua va a producir el ácido carbónico que después se va a disociar en hidrogeniones, que esos hidrogeniones van a estimular a los quimiorreceptores y por eso es que se aumenta la ventilación. ¿Por qué? Porque justamente va a responder a ese aumento en el CO2 que está atravesando hacia el líquido cefalorraquídeo y que está aumentando la concentración de hidrogeniones, que entonces es lo que estimula los quimiorreceptores centrales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la concentración sanguínea y cerebroespinal de CO2 va a estar relacionada con la concentración de hidrogeniones, ya que mientras más CO2 haya, la reacción se va a favorecer hacia la formación de hidrogeniones y esos hidrogeniones estimulan los quimiorreceptores. Dicho de palabras más sencillas, el CO2 difunde y a medida que se va acumulando en el líquido cefalorraquídeo va a producir más hidrogeniones y esos hidrogeniones van a estimular al quimiorreceptor y el quimiorreceptor va a estimular al aumento de la ventilación para justamente entonces responder a ese exceso de CO2 que hay a nivel de la sangre que está pasando en el líquido cefalorraquídeo. Y entonces, dicho de otra manera, los quimiorreceptores van a responder entonces a los cambios de la presión arterial de CO2 y esto lo que produce es un aumento en la concentración cerebroespinal de hidrogeniones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí hay dos preguntas que pone la profesora en clase. ¿Qué sucedería si ante los cambios de la presión de CO2 la concentración de hidrógeno se mantuviera de forma constante? Si se mantiene de forma constante, evidentemente no hay un estímulo para los quimiorreceptores centrales, entonces no se produce el aumento de la ventilación. Y entonces, ¿qué impacto producen los cambios de la concentración sanguínea de los hidrogeniones sobre los quimiorreceptores centrales? Obviamente, si hay más hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo, va a haber una mayor estimulación de quimiorreceptores centrales, lo que lleva a un aumento de la ventilación. Ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores periféricos, los cuales entonces, a diferencia de los quimiorreceptores centrales, van a estar localizados, como dice su nombre, a nivel periférico, a nivel de la bifurcación carotidia y del callado aórtico, es decir, no están ubicados en el sistema nervioso central. Y estos, a diferencia de los quimiorreceptores centrales, importantísimo, van a responder principalmente a la disminución de la presión arterial del oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre, y en menor medida van a responder al incremento de la presión arterial del CO2 y a la concentración de hidrogeniones a nivel de la sangre, a diferencia de los quimiorreceptores centrales que responden a la concentración de hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo cerebroespinal.
Y entonces esto nos dice que estos quimiorreceptores van a ser el único mecanismo que va a responder a la hipoxemia. Entonces esto es súper importante, no lo olviden. Quimiorreceptores periféricos son los únicos que van a responder a variaciones en la presión arterial del oxígeno y dan respuesta entonces a la hipoxemia arterial, pues en este caso evidentemente. Y en cambio los quimiorreceptores centrales responden a la concentración de hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo e indirectamente a la concentración entonces o la presión arterial de CO2 a nivel de la sangre, que entonces va a favorecer la formación de hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí hay dos preguntas. ¿Qué ocurre en la anemia y la intoxicación con monóxido de carbono? ¿Producen estimulación de estos quimiorreceptores? Evidentemente sí, porque lo que se altera en el caso de la anemia es el contenido total de oxígeno, pero la presión arterial de oxígeno y la saturación no se van a alterar, y entonces eso igual de la misma forma no va a producir la estimulación de quimiorreceptores, porque igual las presiones de oxígeno sigue siendo normal y entonces no se va a favorecer el estímulo de los quimiorreceptores periféricos. Igual en el monóxido de carbono, en el monóxido de carbono no se altera la presión de oxígeno porque sigue estando ahí, lo que pasa es que el oxígeno se está uniendo al carbono del monóxido de carbono. Y entonces, ¿qué pasa si hay ausencia de quimiorreceptores? ¿Cuál es la respuesta a la hipoxemia? Como ya saben, como aquí lo dice, como constituye el único mecanismo de respuesta a la hipoxemia, si no hay quimiorreceptores periféricos, no hay respuesta a la hipoxemia, es decir, no se puede responder de forma eficaz. Entonces, importante, estos responden a disminución de la presión arterial de oxígeno, los otros responden a un aumento de la presión arterial de CO2 indirectamente, que va a aumentar la concentración de hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Es decir, el principal estímulo para ellos es los hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo, que obviamente están estimulados por la presión de CO2 a nivel de la sangre. Y eso también puede responder al CO2 en la sangre y a la concentración de hidrogeniones, pero a nivel de la sangre. Y bueno, y obviamente, como ya les dije, único mecanismo de respuesta a la hipoxemia. Por favor, no olviden esto. Siempre lo preguntan, siempre ponen unas opciones de selección simple y te dicen, los quimiorreceptores centrales responden a la disminución de la presión arterial de oxígeno. Es falso, responden al aumento de los hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Te dicen, el principal estímulo de los quimiorreceptores periféricos es el incremento de la presión arterial de CO2, que es mentira. El principal estímulo, que es lo que dice acá, es la disminución de la presión arterial de oxígeno. Entonces, importante, no los olviden. Es muy sencillo de recordar y para que no los confundan, bueno, se los repetí varias veces para que no lo olviden, porque de verdad es pregunta seguro y mucha gente se confunde con eso. Ok, ahora tenemos que hablar de cómo es la respuesta ventilatoria ante cambios en la presión arterial de oxígeno, porque esta curva de respuesta de la ventilación no va a ser lineal, porque por lo menos cuando tenemos valores de presión arterial de oxígeno mayores a 100, la respuesta ventilatoria, como observamos acá, desde 100 para acá, se va a mantener en valores mínimos y los cambios van a ser despreciables, porque evidentemente en este rango de presiones no se requiere una mayor ventilación y por lo tanto no va a haber un cambio importante en la ventilación. Ya cuando bajamos por debajo de 100, entre 100 y 60, vamos a ver que los cambios en la presión arterial de oxígeno van a ejercer poco efecto sobre la ventilación. O sea, notamos un incremento mínimo que es literalmente despreciable, que no es suficiente como para decir que hay un cambio importante en la ventilación, que sí ocurre cuando tenemos una presión arterial de oxígeno por debajo de 60, que es esta línea roja que tenemos acá. Ya cuando disminuye por debajo de 60, va a haber un incremento marcado de la ventilación, que es lo que observamos acá, y esto entonces nos dice que, o sea, en este momento cuando hay incremento de la ventilación es por la actividad de los quimiorreceptores periféricos. Lo que nos está diciendo entonces es que tenemos que estar en una situación de hipoxemia con valores de oxígeno de 60 o menos para que entonces el quimiorreceptor periférico regule la respiración. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque esto ocurre debido al papel de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. Porque cuando se encuentra en un rango entre 100 y 60, la saturación de oxígeno sigue siendo mayor al 90%, lo cual amortigua entonces esta caída de la presión arterial del oxígeno. Pero ya cuando se encuentra por debajo de 60, esa saturación baja a menos del 90% y en este momento es que entonces los quimiorreceptores periféricos van a censar esa caída de la presión arterial del oxígeno y van a responder entonces aumentando la ventilación. Y esto ocurre entonces, principalmente la actividad de los quimiorreceptores periféricos se encuentra activa en grandes alturas, en zonas de grandes alturas donde la presión atmosférica es menor y estamos respirando entonces una menor presión de oxígeno alveolar. Y entonces se produce una menor, cuando se alcanza el equilibrio se produce una menor presión arterial de oxígeno. Y es una condición que se denomina entonces hipoxia hipovárica. Y en el caso por lo menos cuando nos encontramos a nivel del mar y en reposo, la participación de estos quimiorreceptores va a ser muy pequeña, porque por lo general a nivel del mar vamos a estar respirando y vamos a tener una presión arterial de oxígeno entre 95 y 100, donde no va a ejercer su efecto porque se encuentra justamente en este rango de acá. Nada más cuando nos encontramos por debajo de 60 es que entonces los quimiorreceptores periféricos van a actuar para aumentar la ventilación.
En el caso de la respuesta ante cambios en la presión arterial de CO2, vamos a encontrar una curva que va a cambiar de forma casi lineal con una pendiente muy elevada, porque en este caso un pequeño cambio entre los valores normales de CO2 que se encuentran por lo general entre 35 y 45, un pequeño cambio a lo que se encuentra en reposo, que por lo menos aquí en este caso dice que es 40, va a generar unas alteraciones significativas en la ventilación que son proporcionales a ese aumento del CO2. O sea, podemos observar que mientras se encuentra en su rango, se encuentra como aumentando y disminuyendo la ventilación, pero ya cuando se encuentra por encima del rango va a ir aumentando proporcionalmente a la presión arterial de CO2. Y entonces eso lo que causa es un aumento de la ventilación que llega a un punto en el que si la presión arterial de CO2 aumenta tanto por encima de 90, se puede llegar a un estado de coma donde se pierde entonces la función respiratoria y puede llevar a la muerte. Y por el contrario, si tenemos una presión arterial de CO2 muy baja causada por una hiperventilación, por ejemplo, se va a producir una apnea y que lleva entonces a un impulso ventilatorio que va disminuyendo, evidentemente, mientras notamos que va disminuyendo la presión arterial de CO2, va disminuyendo el impulso ventilatorio y llega un momento en el que alcanza una apnea, que es justamente entonces para tratar de alcanzar otra vez estos niveles de CO2 normales en sangre. Y entonces lo que nos está diciendo esto es que él responde, a diferencia del oxígeno, él va a responder muy rápido ante variaciones en el CO2. Por lo tanto, el CO2 es el principal que va a regular la respiración. Porque como vemos, si hay un aumento muy marcado, o sea, un aumento ni siquiera muy marcado, un aumento normal, ya por encima de los valores normales del CO2, la ventilación va a aumentar proporcionalmente a esto y entonces se produce alteraciones significativas justamente para disminuir estos valores de CO2. Entonces, importante, como ya sabemos, al oxígeno va a haber una respuesta de cuando se encuentra por debajo de 60, porque la hemoglobina amortigua esta caída de la presión arterial de oxígeno. En cambio, el CO2, ya cuando se encuentra a nivel del valor normal, que por lo menos en reposo en este caso es 40, ya al aumentar por encima de ese valor normal en reposo, ya la ventilación va aumentando proporcionalmente, a diferencia del oxígeno, donde puede ir disminuyendo la presión de oxígeno y no hay una respuesta importante hasta que llega a los 60. Entonces, importante de eso es que pequeños cambios de la presión de CO2 van a aumentar significativamente la ventilación. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven porque también lo preguntan, que el principal que regula la respiración entonces va a ser el CO2 porque la respuesta a los aumentos de esa presión de CO2 van a ser proporcionales a esto, a diferencia de la del oxígeno, como ya les expliqué entonces. Ok, ahora viendo de forma comparativa, vamos a ver la respuesta ventilatoria entre cambios de la presión arterial de oxígeno y de CO2. Entonces, en el caso de la presión arterial de oxígeno, cuando tenemos una disminución importante del porcentaje de oxígeno del aire inspirado, produce poco efecto sobre la ventilación, como ya sabemos. Cuando disminuye por debajo de 60 es que se empieza a producir una respuesta importante sobre la ventilación, en el caso de esto. Entonces, la curva del oxígeno va a reaccionar principalmente a partir de los 60 milímetros de mercurio para abajo, que es donde se produce un aumento importante de la ventilación. Cuando la presión arterial de oxígeno se encuentra entre 95 y 100, como sabemos, no hay un cambio importante en la ventilación en ese rango, la función ventilatoria va a estar controlada principalmente por la presión arterial de CO2. Entonces, en el caso de la presión arterial de CO2, como sabemos, una pequeña cantidad de CO2 en el aire inspirado va a producir un aumento significativo en la ventilación. Es decir, la curva va a responder de forma inmediata a cualquier cambio de forma directamente proporcional. Es decir, un ligero aumento sobre el valor de reposo, que es por ejemplo 40 milímetros de mercurio, va a producir un aumento proporcional de la ventilación en base al aumento de la presión arterial de CO2. Es decir, en resumidas cuentas, en personas que son sanas, se encuentran a nivel del mar, la presión de CO2 y la concentración de los hidrogenes son los principales responsables entonces de la regulación de la ventilación. Es decir, que por lo general los principales, como ya les mencioné anteriormente, o sea, lo principal que va a regular la ventilación va a ser la presión de CO2 a nivel de la sangre, ya que como sabemos la presión de oxígeno va a reaccionar es por debajo de 60 debido al efecto que ejerce la hemoglobina. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo entre los tipos de quimiorreceptores, lo cual es importante porque a la profesora le gusta preguntar ciertos detalles de este cuadro que se los voy a mencionar, pero bueno, viendo la comparativa sabemos que los quimiorreceptores centrales se encuentran en el bulbo raquídeo, los periféricos a nivel de la bifurcación carotidia. Los centrales van a responder a un aumento en la presión arterial de CO2 en sangre y líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, que indirectamente se produce aumento de los hidrogeniones, que son lo que estimula a los quimiorreceptores centrales. Por el contrario, los periféricos van a responder principalmente a la disminución de la presión arterial de oxígeno y pueden responder también al aumento de la presión arterial de CO2 y a los hidrogeniones en sangre.
Lo otro es que la sensibilidad para la presión arterial de oxígeno, de CO2, como sabemos, va a ser mayor obviamente en los quimiorreceptores centrales y menor en los periféricos. Y lo verdaderamente importante que la profesora pregunta es la velocidad de respuesta a la presión arterial de CO2, donde los quimiorreceptores centrales van a tener una menor velocidad de respuesta, que va a tardar varios minutos, y por el contrario, los quimiorreceptores periféricos van a tener una velocidad de respuesta mayor en un segundo, es decir, tiene un efecto casi inmediato sobre la ventilación. Pero a diferencia de la velocidad de respuesta, la magnitud va a ser mayor en los quimiorreceptores centrales, representando un 70 a 80% de la respuesta. Y por el contrario, en los quimiorreceptores periféricos, la magnitud de la respuesta va a ser menor, solo representando un 30% de la respuesta. Y bueno, ya los otros valores que tenemos, que bueno, tiene adaptación a la hipercapnia y este no tiene adaptación a la hipoxemia. La forma de la curva, bueno, una es lineal, la otra es hiperbólica. Y las condiciones para la estimulación, como sabemos, los centrales van a responder en condiciones normales porque bueno, el CO2 en personas sanas y como ya mencioné y a nivel del mar, el principal estímulo para el cambio de la ventilación va a ser el CO2 y los hidrogeniones. Y en cambio los periféricos solo van a responder en situaciones de hipoxemia donde la presión arterial de oxígeno va a estar por debajo de 60 milímetros de mercurio. Entonces, una pregunta que hicieron en su quiz y que puso la doctora en la clase es qué pasa cuando extirpamos los quimiorreceptores periféricos, qué efectos producen la respuesta ventilatoria. Entonces, en el caso de cuando ocurre esto, si perdemos este lado del cuadro, vamos a tener entonces que la respuesta va a ser más lenta, porque los quimiorreceptores periféricos son los que respondían con una velocidad mayor. Entonces la respuesta va a ser más lenta en general. Además de eso, como sabemos, los quimiorreceptores periféricos son los únicos que responden a la hipoxemia. Es decir, que si los perdemos, no va a existir una respuesta a la hipoxemia. Y además de esto, perdemos el 30% de la magnitud y entonces la magnitud de la respuesta va a ser menor. A pesar de que los centrales tienen una mayor magnitud de respuesta, se pierde un 30% de la respuesta debido a la pérdida de esos quimiorreceptores periféricos. Entonces lo importante de esto, y que preguntan, bueno, la velocidad y la magnitud de la respuesta, donde en los centrales es menor, pero tiene una mayor magnitud de respuesta, mientras que en los periféricos la velocidad es mayor, pero una menor magnitud de respuesta. Y bueno, obviamente los estímulos que estimulan a cada uno, su localización en verdad, bueno, es más o menos importante, pero lo principal, bueno, los estímulos, importante recordarlos, no confundirlos, la velocidad y la magnitud de la respuesta. Y bueno, obviamente que los periféricos van a responder en hipoxemia y los centrales van a responder principalmente en condiciones normales, como ya les expliqué anteriormente. Ok, ahora vamos a revisar este esquema que tenemos acá, que resume todo lo que acabo de explicar. Primero vamos a ir por partes. Cuando tenemos una disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60, como sabemos, eso va a estimular los quimiorreceptores periféricos, que entonces van a actuar sobre los centros respiratorios que ya mencionamos, aumentando la contracción de los músculos respiratorios y produciendo un aumento de la ventilación hasta lograr normalizar la presión arterial de oxígeno y finalmente se normaliza la ventilación al lograr el objetivo, que es justamente este. Tenemos otro caso en el que tenemos una producción metabólica de ácidos donde hay un aumento de los hidrogeniones a nivel arterial causando una disminución del pH, es decir, una acidemia. También va a producir una estimulación de quimiorreceptores periféricos que va a hacer lo mismo, aumentar la ventilación para tratar de normalizar, en este caso, la concentración de hidrogeniones a nivel arterial y finalmente normalizar la ventilación. Y ya tenemos el último caso, por lo menos que tenemos una producción metabólica que puede ocasionar un aumento de la presión arterial del CO2, que finalmente va a producir un aumento de la presión arterial, la presión del CO2 a nivel del líquido cerebroespinal y de la concentración de hidrogeniones a nivel del líquido cerebroespinal, y finalmente va a estimular los quimiorreceptores centrales, que va a ocasionar lo mismo, una mayor contracción de los músculos respiratorios con aumento de la ventilación, para normalizar entonces la presión de CO2 y la concentración de hidrogeniones a nivel de la sangre, para finalmente normalizar la ventilación. Pero también, como ya sabemos, obviamente el CO2 también puede estimular que se produzcan más hidrogeniones a nivel arterial y también estimular los quimiorreceptores periféricos que ocasionan la misma respuesta. Entonces, bueno, en este caso ya sabemos, los hidrogeniones estimulan quimiorreceptores periféricos, la hipoxemia estimula quimiorreceptores periféricos, hidrogeniones, quimiorreceptores centrales, hipoxemia, quimiorreceptores periféricos, y los hidrogeniones y el CO2 también pueden estimular los quimiorreceptores periféricos, pero con una menor magnitud de respuesta a diferencia de los quimiorreceptores centrales. Ok, ahora vamos a hablar de algo que es súper importante, que es pregunta en todos lados, en parcial, en final, en todo, que es el desequilibrio ácido-base, que son procesos que van a generar cambios en la presión arterial de CO2 o en la concentración sérica del bicarbonato, que van a producir entonces alteraciones en el pH arterial, es decir, cambios en esta presión
y en la concentración del bicarbonato van a producir esto, variaciones en el pH. Y entonces, en base a la causa de esa variación en el pH, se pueden definir varios trastornos, donde tenemos un trastorno de acidosis y un trastorno de alcalosis, que entonces va a producir, la acidosis va a producir acidemia por la acumulación de ácidos y por la pérdida de bases, y entonces podemos clasificarla en base a su origen en dos tipos, respiratoria y metabólica. Esto es importante, por favor, esto sí lo tienen que aprender, porque así es como van a sacar estas preguntas, es qué define cada una. La acidosis respiratoria está definida por un aumento de la presión arterial del CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, es decir, se produce una hipercapnia. Y la metabólica está producida por una disminución de la concentración de bicarbonato. ¿Por qué ocurre esto? Porque sabemos que cuando hay una mayor cantidad de CO2 en sangre, se va a favorecer la formación de hidrogeniones y eso va a producir que se disminuya el pH, lo que produce entonces la acidemia. Y por el contrario, cuando hay una disminución del bicarbonato, el bicarbonato se encarga de amortiguar esos hidrogeniones. Entonces, si hay menos bicarbonato, los hidrogeniones no se están amortiguando mediante una reacción que les voy a explicar a continuación, y entonces eso hace que también aumente los hidrogeniones y disminuya el pH. Luego la otra situación, el otro trastorno que tenemos es la alcalosis, que entonces va a producir alcalemia porque se pierden ácidos y por la acumulación de bases. Entonces es lo contrario. En el caso de la alcalosis respiratoria va a ser por una disminución de la presión arterial de CO2 por debajo de 35, es decir, una hipocapnia. ¿Qué produce entonces? Que entonces se va a favorecer es que los hidrogeniones se unan con el bicarbonato para formar más CO2, que es para suplir este déficit. Y entonces lo que lleva a que haya menos hidrogeniones y se produce entonces un aumento del pH, es decir, una alcalemia. Es decir, un pH mayor de 7,45 y una acidemia por debajo de 7,75. Y por el contrario, la alcalosis metabólica es porque hay un aumento del bicarbonato, que entonces el aumento del bicarbonato hace que se favorezca, o sea, se amortigüen más los hidrogeniones y entonces hace que el pH aumente porque van disminuyendo la concentración de los hidrogeniones. Pero es importante destacar que no siempre que existe un trastorno en el equilibrio ácido-base se va a producir una alteración en el pH sanguíneo, porque hay mecanismos compensatorios que tienden a mantener el pH dentro de límites normales, que es algo también importante, que en base al origen de la acidosis o alcalosis, se va a producir una compensación que busca esto, mantener el pH en límites normales, y entonces lo que se denomina un trastorno ácido-base compensado, donde el pH va a estar, como ya lo dije, en límites normales. Y bueno, aquí tengo los rangos de valores de normales de la presión de CO2 y bicarbonato. Es importante que lo sepan porque así es como pueden sacar lo que preguntan en el examen, que también se lo explicaré a continuación. Los valores normales de pH se encuentran entre 7,35 y 7,45, cuando se encuentra por debajo de eso es una acidemia, cuando se encuentra por encima es una alcalemia. Y aquí alguna de las causas de, por lo menos, acidosis respiratoria puede ser por principalmente disminución de la ventilación, porque entonces se acumula CO2. O sea, se produce una hipoventilación, entonces puede ser por enfermedades respiratorias, deformaciones de la caja torácica, enfermedades neuromusculares o el caso del hipotiroidismo. La acidosis metabólica puede ser por un aumento de la producción endógena de ácidos, por una disminución de la excreción renal de ácidos o por pérdidas gastrointestinales o renales de bicarbonato. La alcalosis respiratoria, por el contrario, es un aumento de la ventilación minuto. Como sabemos, la alcalosis es por disminución de la presión arterial de CO2, es decir, hay un aumento de la ventilación, se barre más CO2 y la presión de CO2 disminuye. Entonces puede ser por hipoxemia, que entonces se estimula el aumento de la ventilación, por ansiedad o estrés, que entonces las personas respiran de forma más rápida, entonces eso hace que se barre el CO2 o por causas de dolor intenso. Y la metabólica la alcalosis metabólica se produce por pérdidas gastrointestinales de ácido o por una disminución de la excreción renal de bicarbonato. En verdad, todas estas cosas no tienen que saberlas. O sea, yo les diría que las principales que tienen que saber obviamente son las respiratorias, porque bueno, obviamente si es la acidosis, si hay mucho CO2 es que no se está barriendo el CO2, es decir, hay una hipoventilación y entonces el CO2 se está acumulando. Y por el contrario, la alcalosis, hay una disminución hay un aumento de la ventilación, entonces el CO2 está disminuido y eso es lo que lleva a una alcalosis respiratoria en este caso. Estas, bueno, pueden saberlas, pero en verdad, o sea, no les voy a preguntar que si causas de acidosis metabólica, sino que les van a decir tipo, o sea, le van a decir que por lo menos hay una acidosis, que cuál puede ser la causa, y entonces tienes que ser una de las opciones, dice, hay una acidosis respiratoria porque hay una hipoventilación. Y entonces obviamente esa es la causa, porque si hay acidosis por acumulación de CO2, es porque no se está ventilando adecuadamente y no se está eliminando ese exceso de CO2. Ok, ahora vamos a explicar la reacción de hidratación del CO2, que esto es lo más importante porque si entienden esta reacción van a entender qué está ocurriendo en cada uno de los casos de los trastornos ácido-base, que entonces es la reacción, como dice su nombre, del CO2 se hidrata con agua,
forma ácido carbónico y ese ácido carbónico se va a separar en hidrogeniones y bicarbonato. Y lo importante es que, como vemos, la reacción tiene flechas en doble sentido porque la reacción es reversible y puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda en base a las concentraciones, porque justamente va a tender a llegar a un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando por lo menos tenemos un caso en el que tenemos un aumento del CO2 por aumento del metabolismo celular, una falla respiratoria, es decir, se está hipoventilando, la reacción va a tender a disminuir esos niveles de CO2. ¿Y cómo lo hace? Favoreciendo que la reacción se vaya hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de hidrogeniones. Pero entonces cuando se forman tantos hidrogeniones que va a producir una acidemia, es decir, porque aumenta la concentración de hidrogeniones y produce una disminución en el pH. Por el contrario, cuando tenemos una disminución en el CO2 por un proceso una disminución del proceso de difusión alveolar capilar o una hiperventilación, entonces al estar disminuido el CO2 se va a favorecer es que la reacción vaya hacia la derecha para la formación de CO2. Entonces se están perdiendo hidrogeniones porque se está juntando para justamente producir ese CO2 y lleva a una alcalemia. Es decir, lo que va a buscar es, si por lo menos el CO2 está aumentado, va a tender a disminuirlo, es decir, hacia el lado contrario. Y si está disminuido, va a tender a aumentarlo, es decir, hacia el mismo lado. Eso es lo que tienen que aprenderse, porque si entienden esto, ya pueden entender el resto de lo que está pasando, porque saben que si el CO2 está aumentado, va a haber entonces una acidosis porque se están produciendo más hidrogeniones, y si el CO2 está disminuido, va a haber una alcalosis porque los hidrogeniones se están eliminando para producir más CO2 que se está perdiendo ya sea por una hiperventilación. Y en el caso de los hidrogeniones es lo mismo. Si hay una acumulación de hidrogeniones por el metabolismo celular, va a tender la reacción a ir hacia la izquierda en este caso, que hacia la producción de CO2. Y entonces este CO2 puede ser eliminado a través de la respiración porque es un ácido volátil, que bueno, obviamente, como ya saben, por hiperventilación se puede eliminar. Y en el caso de que haya disminución, entonces la reacción va a tender hacia la formación de hidrogeniones y entonces es lo que lleva a la disminución de por lo menos la concentración del CO2, pues, o sea, porque se va a disminuir para formar nuevos hidrogeniones. Ok, aquí tenemos entonces un ejemplo de una acidosis metabólica, que en este caso es por diarrea por una pérdida fecal de bicarbonato, que entonces va a llevar a una disminución de bicarbonato por debajo de 24 mil equivalentes por litro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando disminuye el bicarbonato, como ya les mencioné, disminuye la capacidad de neutralizar los ácidos no volátiles, que entonces o sea, que él neutraliza los hidrogeniones que están resultantes de la ionización de los ácidos, y entonces eso hace que haya un aumento de los ácidos no volátiles en sangre, lo que lleva a una disminución del pH sanguíneo por debajo de 735, que es la acidemia, o sea, se están acumulando hidrogeniones produciendo disminución del pH. Y entonces va a ocurrir lo que ya les expliqué, que es una compensación. En este caso, la compensación es lo contrario, es decir, si es una acidosis metabólica, la compensación va a ser respiratoria, como si es una acidosis respiratoria, la compensación va a ser metabólica. En este caso, si tenemos un exceso de hidrogeniones que queremos eliminarlos de la sangre, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que aumentar la ventilación para disminuir entonces la concentración de CO2 a nivel de sangre por debajo de 35, que es el valor mínimo normal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el CO2 está disminuido, la reacción va a ir hacia la formación de CO2, es decir, los hidrogeniones se van a juntar con el bicarbonato para formar más CO2 y de esta forma disminuir la concentración de hidrogeniones. Y entonces eso hace que a largo plazo va a normalizarse tanto los hidrogeniones como el pH y luego se normalizan los valores entonces tanto de bicarbonato como de CO2. Entonces es lo mismo. En la acidosis compensada no va a existir la acidemia porque se compensa y el pH se va a encontrar entonces a límites normales y al final de la compensación entonces se va a normalizar tanto la presión de CO2 como el bicarbonato. Y bueno, la compensación renal es a mediano plazo o a los días. Esta es como la inmediata, exacto, la corto plazo inmediata. Y la renal es a mediano plazo a los días, que entonces puede ser por excreción de amonio y ácidos titulables y por la reabsorción renal o síntesis de nuevo de bicarbonato para neutralizar esos ácidos. Pero entonces esta va a ser más a mediano plazo, pero la principal que se va a producir a corto plazo para compensar ese exceso de hidrogeniones va a ser la compensación entonces respiratoria. Ok, entonces es importante, si llegaran a preguntar en el examen ¿cómo es el mecanismo compensatorio de una acidosis metabólica? Ya saben que es entonces un aumento de la ventilación y a largo plazo o mediano plazo la compensación renal, que entonces sería la excreción renal de amonio y ácidos titulables, que mediante esto se está entonces excretando en la orina los hidrogeniones y mediante la reabsorción renal y síntesis de nuevo bicarbonato que justamente busca neutralizar estos hidrogeniones. Por el contrario, imagínense que están preguntando el mecanismo compensatorio de una alcalosis metabólica. En este caso, alcalosis es por aumento del bicarbonato. Entonces ya sabemos que para aumentar la concentración de hidrogeniones
hay que aumentar la concentración de CO2 para que justamente ese aumento de concentración de CO2 se favorezca hacia la formación de hidrogeniones. Y entonces para eso, ¿qué hacemos? Disminuir la ventilación, lo contrario, hacemos una hipoventilación para que el CO2 se acumule, se aumente, y entonces se va a tender, es la reacción a que vaya hacia el lado de los hidrogeniones para formar más hidrogeniones y normalizar entonces el pH que está aumentado por la falta de hidrogeniones en tal caso. Y en ese caso obviamente va a haber una menor excreción renal de esto y va a haber una menor reabsorción de bicarbonato en el caso de una alcalosis metabólica. Entonces, vamos a analizar los siguientes valores porque si entienden esto, van a lograr sacar la pregunta del examen porque justamente ella pone algo así como, te da los valores y te dice como que cuál es el estado del paciente y si se encuentra compensando o descompensando o qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero que tienen que identificar es el trastorno ácido-base. ¿Cómo lo hacen? Primero, busquen el pH sanguíneo. El pH es menor a 7.35, entonces sabemos que está en acidemia. Pero hay que buscar la causa de la acidemia. Cuando vemos aquí, por lo menos en este caso, cuando nos ponen solo el bicarbonato, está disminuido, entonces sabemos que una de las causas de la causa de acidosis metabólica es la disminución del bicarbonato, la concentración del bicarbonato sanguíneo por debajo de 24 mil equivalentes por litro. Entonces ya tenemos el diagnóstico, es una acidosis metabólica. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Vemos aquí, está disminuyéndose el CO2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos hiperventilando, que es el mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica, y entonces está disminuyendo el CO2 justamente para que se favorezca la formación de CO2 mediante el hidrogenión y el bicarbonato, que es lo que recordamos de la reacción anterior. Se va a unir el hidrogenión y el bicarbonato para formar más CO2, que es lo que está disminuido por la hiperventilación en el caso de la acidosis metabólica. Y entonces, aquí estamos diciendo que está compensando, o sea, está en proceso de compensación, pero no está compensando porque el pH sigue estando en acidemia. Pero ¿qué ocurre acá? Cuando ya compensó, vemos que el pH se normaliza. Cuando ya ven el pH en rangos normales, es decir, en 740, entre 135, o sea, entre 7,35 y 7,45, es que ya está en pH fisiológico, por así decirlo, ya está compensado en este caso. Pero como vemos, la concentración de hidrógeno sigue siendo menor y la presión de CO2 sanguíneo sigue siendo menor. Es decir, ya compensó, pero todavía no ha recuperado los parámetros normales de estos dos valores, del bicarbonato y del CO2. Y ya aquí, como vemos, ya se encuentra en rangos normales, es decir, ya está en 24 y la presión de CO2 está en 40. Es decir, que aquí ya se resolvió el trastorno ácido-base, es decir, ya se normalizaron los valores, ya el pH está normalizado, entonces ya en este punto es donde se normaliza el trastorno, que entonces es lo que vemos acá. Entonces aquí está antes de la compensación, este es el trastorno ácido-base, acidosis metabólica. Aquí está en proceso de compensación porque el pH sigue sin normalizarse, ya aquí está compensado y ya por último cuando se normalizan los valores de bicarbonato y CO2 es que ya se resolvió el trastorno ácido-base. Ok, ya para finalizar vamos con un último caso de acidosis respiratoria. En este caso, la causa de la acidosis es una insuficiencia respiratoria que causa una retención de CO2 por una hipoventilación y entonces produce que la presión arterial de CO2 esté por encima de 45 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Que entonces la reacción se favorezca hacia la formación de hidrogeniones, lo que produce una disminución en el pH sanguíneo, llevando entonces a una acidemia por una acidosis respiratoria. Entonces, ¿cuál va a ser la compensación en este caso? La compensación va a ser renal. En este caso, se va a favorecer la reabsorción renal de bicarbonato para neutralizar estos hidrogeniones y la excreción renal de amonio y ácidos titulables para entonces eliminar este exceso de hidrogeniones de la sangre. Y entonces eso lleva a que aumente el bicarbonato a nivel de la sangre por encima de 28 mil equivalentes por litro, lo que ocasiona entonces que se vaya a favorecer la reacción para formar CO2, para neutralizar los hidrogeniones, es decir, para formar ácido carbónico, neutralizando los hidrogeniones con el bicarbonato. Y entonces eso es lo que disminuye la generación de hidrogeniones y entonces hace que la concentración de hidrogeniones y el pH sanguíneo se normalicen. Y entonces cuando se compensa es cuando se normaliza el pH. Y entonces igual el problema respiratorio persiste, pero por lo menos el pH se normaliza y lo que se va a mantener alterado o elevado va a ser entonces la presión de CO2 y el bicarbonato. Pero en este caso, cuando está compensado, ya se normaliza el pH en este caso. Ok, entonces, viendo aquí esta última tabla, igual, lo mismo. Primero vamos a buscar el trastorno. Vemos, guiándonos por porque aquí el pH es el que está más bajo, sabemos que entonces es una acidemia. Es decir, hay un proceso de acidosis, pero hay que identificar de qué tipo. Entonces, sabemos que
la acidosis respiratoria principalmente se produce por aumento de CO2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el CO2 en 60. Lo normal es 35, 45. Entonces sabemos que este CO2 está aumentado. Podemos decir que es una acidosis respiratoria. Pero ¿cómo definimos si no es una acidosis metabólica en este caso? Por lo menos en este caso vemos que el bicarbonato está normal. Pero si el bicarbonato estuviera, en este caso, aumentado, sabemos que no es igual. La causa de acidosis metabólica no es un bicarbonato aumentado, sino disminuido. Entonces sabemos que por eso es que es una acidosis respiratoria. Es decir, tenemos que comparar los valores, porque si tenemos, por lo menos aquí, si lo vemos acá, y tenemos la duda, tenemos que recordar que cuando el bicarbonato está aumentado es una alcalosis metabólica, no una acidosis, y el pH está disminuido. Entonces no puede ser que la causa de la acidosis sea un bicarbonato aumentado, sino es la presión de CO2 aumentada. Pero entonces, bueno, para finalizar, entonces tenemos, esto es antes de compensar, es decir, este es el trastorno ácido-base. Tenemos CO2 aumentado, bicarbonato normal, pH en acidemia. Luego, guiándonos por esto, sabemos que entonces aquí está compensando. ¿Por qué? Porque está aumentando la concentración de bicarbonato y el pH va aumentando ligeramente. Luego, en este, tenemos que el bicarbonato disminuyó un poco y también la presión de CO2, pero lo importante acá es que el pH se normalizó. Y entonces se puede decir que en este momento está compensado, pero los valores de CO2 y de bicarbonato siguen siendo siguen estando aumentados, es decir, no son normales. Es decir, que todavía no se ha resuelto el cuadro. Pero ya al tratar por lo menos esa insuficiencia respiratoria y normalizar el cuadro, entonces se resuelve el cuadro y el CO2 se normaliza, es decir, está dentro de su rango normal en 42 milímetros de mercurio, y el bicarbonato vuelve a su valor normal de 24.000 equivalentes por litro, y el pH sigue estando normal en su rango normal, y entonces en este momento es cuando decimos que ya se hizo la resolución del trastorno. Y bueno, aquí tienen, por si quieren verlo, antes de la compensación, durante la compensación, después de la compensación, pero que no se han normalizado los valores de CO2 y de bicarbonato, y ya cuando se normalizan es cuando se resuelve el trastorno. Y bueno, ya con eso sería todo. Bueno, sé que es un tema un poco denso, es difícil de entender la primera, entonces es mucho de repetición, sobre todo lo del tema de cómo identificar una acidosis, si es metabólica, si es respiratoria, o sea, tiene que saberse bien esos valores para poder sacarla rápido. Y lo primero y principal obviamente es ver el pH. Si el pH está normalizado, sabemos que está compensado en tal caso. Si les llegan a poner un caso y tiene el pH normal, tienen que saber que obviamente en ese caso está compensado. Si el pH está disminuido, obviamente no está compensado en ese caso. Y bueno, lo demás, recordar lo que les dije de los quimioreceptores, lo del centro neumotáxico, amniótico, los grupos respiratorios ventrales y dorsales, porque suelen poner preguntas así de selección simple y son enunciados que obviamente tienen trampa y tienes que darte cuenta si sabes bien la definición y las características de cada cosa que di en la prepa. Y bueno, eso sería todo. Sé que es un poco denso, tiene varias veces repetirlo y practicarlo y en verdad se puede sacar, pero bueno, entiendo que la primera a veces suele ser muy denso. Y a mí también me costó en su momento, entonces bueno. Les deseo mucho éxito, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden y bueno, mucho éxito y les quedo pendiente de darles la siguiente prepa. Nos vemos, hasta luego.